más que una política nacional habría que analizar, me gusta plantearlo en el marco donde hay un fenómeno continental. Es decir, sobre todo sudamericano, un fenómeno importante, creo que es más allá del sudamericano, pero vamos, digo, no pequemos de pedantes y no tratemos de analizar el mundo, por lo menos ya hace mucho tiempo que soy más humilde, trato de mirar por lo menos lo más cercano, hay un proceso continental, se viene un fracaso gigantesco de la salida capitalista a la crisis del capitalismo, que fue a través del neoliberalismo, que hizo tener una crisis gigantesca en el continente, que explotó por diferentes vías, en algunas fue más ruidoso, en otras fue más leve, más tranquilo, pero evidentemente el fracaso del neoliberalismo en el continente lo estamos viendo, lo empezamos a presenciar ya desde hace casi 15 años, se empieza a ver eso. En Argentina fue a través del 2001-2002 donde se genera ese fenómeno. Este proceso latinoamericano de crisis del neoliberalismo y apertura de un nuevo proceso en el cual las masas explotadas, clase trabajadora, los sectores populares, los campesinos, empiezan a intervenir en los procesos, a participar, y fundamentalmente inclusive hasta propios sectores de las burguesías que empiezan a ver que este fenómeno los liquida, inclusive a ellos, solamente eran beneficios a los grandes grupos económicos y al imperialismo, se empieza a abrir la vertiente de una nueva posibilidad en el cual se empieza a pensar una sociedad distinta. Todo esto es en el marco, como todos sabemos, de lo que fue el derrumbe del muro de Berlín y la posibilidad o la perspectiva socialista bastante desacreditada, casi podríamos decir absolutamente desacreditada. Quizá en Europa mucho más que en Latinoamérica, pero absolutamente desacreditada como salida, como lógica, como paradigma. Entonces empiezan a aparecer valores que en este continente, valores que en realidad quizás los que venimos de la izquierda clásica no le prestamos la suficiente atención en las décadas pasadas, como es el problema de los pueblos originarios, el problema de los problemas nacionales, que aparecen con una fuerza gigantesca. Bolivia, Venezuela, Ecuador, en todos esos lugares, Brasil mismo a través de los movimientos campesinos, aparecen con una fuerza. El tema del indígena, el tema de los pueblos oprimidos aparece de una potencialidad gigantesca y confluye en un enfrentamiento virulento con el neoliberalismo por diferentes vías, ¿no? Es decir, parte del extractivismo, parte de la llevada a la marginalidad absoluta de los sectores del campo y de la ciudad. Esto abre un nuevo fenómeno en toda Latinoamérica, de los cuales nosotros no somos ajenos, somos parte de eso, y una parte importante, quizás podría decir casi determinante si vos lo mirás geopolíticamente, casi determinante, voy a decir Argentina. Evidentemente la crisis fue distinta en Brasil que la que fue en Argentina o la que fue en Venezuela o en Bolivia, fueron muy distintas la crisis del neoliberalismo y tuvo repercusiones y productos de esa crisis. Los afluentes que dieron esas crisis fueron que tienen diferentes matices políticos que uno, si lo compara uno con otro, dice no son iguales. Sí, no son iguales, son distintos, pero son distintos porque responden a la diferente profundidad de la crisis capitalista y del proceso que se abre emancipador. Entonces dan fisonomías, actitudes, inclusive paradigmas. Algunos le dicen el buen vivir, otros le dicen el socialismo del siglo XXI. ¿Quién le dicen el buen vivir? En Bolivia se dice el buen vivir. Evo, la planteó de Evo es el buen vivir. Los ecuatorianos tienen otro nombre. Es decir, bueno, Chávez le encuentra el socialismo del siglo XXI. Claro. Es la gran consigna del chavismo, ¿no? Ajá. Entonces, se da. Acá no, yo creo que el confluente que se da en la Argentina es un proceso donde aparece. Proyecto Nacional y Popular. Se puede llamar el Proyecto Nacional y Popular. A mí vos sabés que el Nacional nunca me gustó mucho. Porque en el cono sur latinoamericano, Nacional siempre estuvo muy ligado a la derecha. A diferencia en Latinoamérica en general y sobre todo en Centroamérica, donde Nacional es sinónimo de izquierda. Es una bandera que nosotros tenemos que robarlo. Claro, el problema es, hay que robarla, no hay que robarla, yo no sé, veámoslo. Sí. Lo importante es que creo que empieza a quedar muy claro en Argentina hacia dónde se quiere ir. La patria hacia el otro, quizás la gran consigna del último mes de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me parece brillante.
la patria es el otro. Atenta y va de piña contra la lógica neoliberal donde es el sálvese quien pueda. Va, se enfrenta virulentamente el paradigma que plantea la patria es el otro, es lo opuesto a el sálvese quien pueda del neoliberalismo. Yo recuerdo siempre, recién estaba hablando con unos compañeros, en los 90 cuando Blestein hace Cazadores de Utopía, la película sobre la historia de Montoneros, el final, yo la vi en los 90, para mí los 90 es una cosa oscura, yo no recuerdo días claros en los 90, ¿eh? Todo fue todo, no hubo verano, no hubo sol, no hubo nada. Entonces, yo estoy mirando esa película, al final habla Salinas, el escritor, que laburó en el Porteño, uno de los dos Salinas, ¿no? Que ahora murió hace unos años. Está terminando la película y le dice, mira, yo viví una década, viví una etapa en el cual lo podés sintetizar en esto. Queríamos estar bien y que el que esté al lado esté tan bien como nosotros. Y él en los 90 dice, y yo hoy vivo en una época donde esos valores están destruidos. Dice, sálvese quien pueda, me importa un carajo que tengo al lado. Dice, y quizás vuelva esto mañana. Con una, no era, porque no era escéptico, era quizás mañana vuelva y volvamos a esa misma época. Pero yo no voy a ser parte de ese proceso. Murió hace 5 años, no voy a ser parte de eso. Y lo peor de todo esto es que la conclusión que me hace llegar es que nunca más voy a volver a ser feliz. A mí me acuerdo que fue una puñalada en el pecho que me pegó en medio de los 90, donde yo estaba viviendo acá una situación espantosa, en el subterráneo espantoso, como todo el país, espantoso. Me dice, no voy a volver a ser feliz. No plantea, no me voy a morir de hambre, voy a tener energía, no voy a volver a ser feliz. La felicidad que es una abstracción, que es algo... Claro, el salve sin embargo, no solamente que no te salvaba, sino que no podías ser feliz. Y hoy, cuando vos ves a miles de jóvenes que van a La Plata a ayudar a los inundados, o me decían por mail, compañeros que van a tal lado a un barrio a hacer cosas, o inclusive el control de precios, o las asignaciones, es precisamente eso. Me pone feliz, por más que yo no sea, inclusive no vaya, o no esté, o no me toque de mi lugar estar en ese lugar, pero uno puede ser feliz viendo eso, viendo a jóvenes con otros valores, que el paradigma social empieza, o mejor dicho, el kirchnerismo, el gran valor del kirchnerismo, fue esto, empezar a revertir eso. Lo revirtió en un montón de cosas, es decir, con políticas específicas, derechos humanos, dice acá, juicio y castigo en serio, van en cana. Y vamos hasta el hueso, hasta donde haya que ir. Si tienen que caer, que fue el problema central, nosotros en los 80 lo sabíamos, y por eso siempre peleamos por el juicio y castigo. Decíamos, si vos vas al juicio y castigo a fondo, investigás, acá el que dio el golpe, como dice Piña ahora, el jefe no era Videla, era Martínez Dios. Es decir, el golpe es de los grupos de poder, no es de los milicos, son la herramienta. Entonces en los 80, ¿te acordás? Era los milicos. ¿Qué milicos? Los milicos fueron la herramienta, utilizan. El dueño del circo, el que dio el golpe, fueron otros. Los grupos de poder argentinos con el apoyo de los países imperialistas. Eso que el kirchnerismo dio una batalla, una pelea política apoyado en todos los que veníamos luchando de años, muchos habían sido inclusive derrotados en esa pelea, logró revertirlo y hoy tenemos en cana un montón de milicos, tenemos procesado a un montón de empresarios y se va a seguir profundizando, evidentemente vamos por ese mismo rumbo, algo que a los grupos de poder les resulta intolerante, digo, que Clarín esté aparte de toda la discusión sobre Clarín, los medios y todo lo demás, que esté en el banquillo de los acusados por lo de papel en prensa o La Nación, no le creo que les resulte nada simpático. Mismo Amalita de Fortabat, que se murió, pero que Loma Negra esté en el medio de los juicios, no le causa a ninguno de los grupos de poder. Le pasa lo mismo con la Veloz del Norte, lo mismo con Ledesma. Digo, esto, profundísimo, esa batalla del kirchnerismo fue fundamental. Lo mismo que la batalla en relación al Estado. Y la conexión con los de arriba tampoco les no, hace totalmente. Gracia, porque de acá pasa para el otro. Ya sabes qué. Está ya todo, por eso, de ahí lo que sale, lo que en unos lugares fueron absolutamente evidentes, como el golpe a Chile de Pinochet, que donde la ITT y toda la demás estaban claramente, bueno, la Ford está en el banquillo de los acusados, la Volkswagen, tenemos empresas que son paradigmáticas, que están claramente, y esta política de haber arrastrado y seguir hasta el fondo en esto, nos lleva a la posibilidad de empezar a un imaginario de una sociedad distinta. Esto es lo que permite este proceso. La revalorización del Estado, de que el que el Estado tiene que intervenir, que tiene que asistir, que el que es pobre tiene que tener las mismas posibilidades que el que no lo es. Nosotros, mira, yo recuerdo un conflicto, quizás uno de los más importantes por salario, en el año 2004,
donde fui a una conferencia de prensa, nosotros habíamos ganado un aumento salarial del 48%, una locura, habíamos conseguido, nos cambió la vida ese aumento salarial. Fue una pelea durísima, empezamos de 2 horas, 3 horas, 4 horas por turno, terminamos paro de 48 y 72 horas. Entonces, digo, fue un paro durísimo que terminamos arreglando por la guita que nosotros queríamos. Pedíamos 52, firmamos 48. Nos cambió la vida a todos nosotros. Y en ese paro me pongo una conferencia de prensa, yo tengo que hablar. Empiezo dando los datos, los números que conseguimos. Estaba en el Vago, en el New York, tenía todo, ¿viste? Todos los medios de prensa, cadena nacional, New York Times. Después de eso yo me di cuenta ese día, cuando me iba a las provincias y todo el mundo nos conocía, porque nos había visto, ¿quiénes son estos locos? Y aparte no nos conocía a nadie hasta ese momento. Y yo en la conferencia de prensa, está la filmación, está grabada, digo, porque nosotros, digo, la misma pelea que peleamos por el aumento salarial, no vamos a dejar de pelear como peleamos antes por las 6 horas, por la reducción de la jornada, porque para nosotros, digo, nos decían que queríamos 6 horas para trabajar a las 6, y nosotros queríamos 6 horas, ¿por qué? Fundamentalmente, primero porque lo merecemos, porque lo necesitamos, y segundo, porque para nosotros la vida no es embrutecerse trabajando, es disfrutar de la cultura, disfrutar de la educación, que nuestros hijos tengan los mismos derechos que los hijos de los empresarios. Sí, por eso. Digo, ahora, esa lógica, ese planteo que yo sé que parecía innovador, fue bandera del kirchnerismo. De hecho, el kirchnerismo llevó a eso. ¿Por qué un pobre no puede? Porque la asignación universal genera eso, ese debate. Que hoy todavía, en la resistencia que tiene una sociedad que había sido colonizada por el neoliberalismo, en contraste. El tipo dice, ¿por qué al negro de mierda ese le tenemos que pagar nosotros? Es vago, negro. Pero todavía está, esa batalla está, y es lo que se ve latente cada vez que prendemos la televisión, pone TN, lo ves hoy latente, está eso, ese paradigma, porque todavía no fueron derrotados, claramente fueron derrotados. Logramos ganar, poder gobernar, poder avanzar, profundizar, pero todavía la reacción sigue agazapada, como decía Charly García, ¿no? Los grupos piensan en volver, quieren volver, y vienen armando como lo armaron a Capriles en Venezuela, van a intentar armar acá un nuevo Capriles o algo por el estilo. Digo, ahora, el kirchnerismo dio esas batallas duras, políticas, se dio debates políticos públicos con los medios de comunicación, que los medios de los 80 parecía que los periodistas miraban en agua bendita, eran tipos que, palabra santa. Hace 4 años. 4 años, 4 años. A ver, Santo Biasati. Santo Biasati. ¿Quién era Santo Biasati? Es decir, Bazán, toda esa manga de trucho. La lata, digo, todo. Ahora, están todos en el banquillo diciendo, papi, a ver, vamos a verte, sacate la remera, quiero ver quién sos, a ver, desnudate un poquito. Bueno, esto grandioso que se logró, que todo el mundo sabe cuando compra, dice, este va a ser opositor, este va a ser opositor, es buenísimo, es excelente, y bienvenido que sea eso. Antes no, había valores pues sobrehumanos que había impuesto la lógica neoliberal que no superaba. Yo creo que este es el gran proceso latinoamericano, el gran proceso que vimos en Argentina, con profundas transformaciones, que quizás no sean las transformaciones que nosotros nos imaginamos en los 80. Nosotros, por nuestra formación clásica, veíamos todos fundamentalmente ligados a lo económico, ¿viste? Sí, ¿no? Rotación, pluralidad, extracción de pluralidad. Entonces, y ahora nos cuesta mucho, pero mira que los burgueses ganan muchísimo. Sí, ganan muchísimo. El problema es que la gente come ahora, ¿viste? Antes no comía. Ganaban mucho y nosotros no comíamos. Capaz te ganaban menos, pero bueno. Esta cuestión que hace que modificar y tratar, nos hizo pensar a todos nosotros, replantearnos lo que decíamos, lo que mirábamos, y que en verdad la gran pelea es una pelea política, que el problema económico es importante, muy importante, porque uno milita y lucha en la política para que todos vivamos mejor, pero que la resolución no se da solamente en ese marco, sino fundamentalmente está en quien carajo maneja y define los destinos de la sociedad, y en ese sentido las peleas políticas, más allá de que Venezuela no haya logrado desterrar la pobreza, que Bolivia tampoco, que Ecuador tampoco, que Argentina tampoco, los avances que se han dado, más las definiciones políticas profundísimas que se toman en el continente, la construcción del CELAC, la construcción del ALBA, la construcción del Mercosur, es decir, el Banco del Sur, que ahora ya parece que se larga abiertamente, más allá de que Brasil siempre está ahí, pero está en marcha, camina. Creo que se está generando un proceso de transformación, de profundización de la libertad democrática, profundización de las libertades económicas, y eso, qué sé yo pensé que no lo iba a vivir.
Ya estaba absolutamente resignado a tirar piedra durante toda la vida. Bueno, uno rejuvenece, revive y se entusiasma con eso. Nada está ganado, es una pelea, pero lo bueno es que la estamos dando y hasta ahora la venimos llevando bastante bien. Pasemos entonces al tema de los que supuestamente están del mismo palo. Hablemos de los grupos. Ahí, sí, Adelante, ¿no? adelante. Sí, me alcanzó. Mucho gusto, Fidel. Sentate, si quieres, sentate ahí. Debe ser una nota. Ah, no, seguía diciendo no, yo no. ¿Por casualidad? ¿Toma un café? Sí, con mucho gusto. Sí. ¿Y no tendrá fuego también? Sí, tengo que también. Tiene todos los vicios. Qué bueno. ¿Con azúcar o...? Con azúcar. Cuando nosotros nos conocimos, nos odiábamos, ¿te acordás? Sí. Por favor. Nos odiábamos, pero en ese mismo tiempo, ambas agrupaciones, las que eran las dos más grandes de la izquierda, Claro. en ese entonces todavía el partido un poquito más grande que el MAS, y en los próximos años esa relación cambió. Pero en el proceso que hicimos con el Frente del Pueblo, fue un proceso político muy interesante, eso nos permitió a nosotros de odiarnos, empezar a vernos y hacernos finalmente amigos como somos desde entonces, y han pasado un montón de iniciativas políticas y luchas políticas, y hoy esos grupos, lo que era el MAS, o digamos, todos los partidos trotskistas están en contra de todo de lo que venías relatando. ¿Cómo lo explicás vos conociendo tanto ese palo? Mirá, yo creo que, a ver, nosotros partíamos, ¿por qué éramos como éramos? Yo creo que en la Argentina, esto voy a decir, la primera que lo voy a decir, en la Argentina, la izquierda en general, o lo que se considera la izquierda, nunca fue de izquierda. Paradigmáticamente, el proceso más de izquierda que hubo en la Argentina fue el del peronismo, con todas las contradicciones, pero fue lo más radical que hubo en la Argentina. Perón 45-55, el proceso más radical. Y en ese momento, la izquierda argentina, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los trotskistas también, no entendieron ese proceso. No lo entendieron y estuvieron opuestos. En un lado, estuvieron en un lado equivocado. Podríamos decir, como hicieron los trotskistas ahora, con la 125 estuvieron en la sociedad rural. Y nos lo ubicamos mal. Y eso en política se paga. Porque después fueron corrigiendo. Si vos estudias la historia, vas a ver el Partido Comunista que rápidamente se va reacomodando. Los trotskistas también se reacomodan dentro del peronismo, incluso algunos ingresan. Yo vengo de una corriente que estuvo dentro del peronismo muchos años, como fracción dentro del peronismo. Pero el PC mismo, que había estado apoyándola, se reacomoda rápidamente. Inclusive cuando se forma el sentido de organización, el PC tenía mucho peso dentro del sentido de organización. Se reubica. Pero el problema es qué había hecho en el momento. Entonces acá se da un fenómeno que nosotros quizás lo vivimos de una manera, no, yo tomé, de una manera trágica, quizás porque vivimos la última parte, donde esos grupos se habían transformado en sectas. Sectas que tienen vida propia, que tienen armonías propias, que tienen ritmos propios, que tienen lógicas propias, que tienen culturas propias. Y eso hacía de que todo lo ajeno, encima muchos de nosotros, la gran mayoría, no todos, ahí va para todos, el leninismo, la lógica leninista o la teoría del partido bolchevique leninista, nos aprisionaba la cabeza de una manera 10 veces más peor. ¿Entendés por qué? Porque una lógica de partido conspirativo, cerrado, con que es todo esto cultural propio. Que si vos lo trasladas a la sociedad rusa del 17 era correcto, porque ibas a hacer si no había sociedad civil, no había otra forma. Ahora, en una sociedad occidental, donde tenés miles de partidos, donde tenés miles de estructuras, donde estábamos juntos, si vos estás junto con el otro, entonces, no puedo estar conspirando con el tipo que está peleando, que opina con él, estoy peleando contra el otro, ¿me entendés? Es un delirio. Bueno, toda esa cuestión leninista, que opino de que ya de ahí tengo la sola completa Lenin, digo, no es que digo contra Lenin.
Sino, lo que digo es que el leninismo nos llevó a oprimir la cabeza y transformar en sectas, que aparte eran sectas bastante ajenas a los fenómenos reales o al proceso político general. El proceso político general pasó por otros lados, pasó por el peronismo, la resistencia peronista, inclusive cuando en la década del 70 aparecen las organizaciones armadas, la gran mayoría de las organizaciones armadas en verdad no venían de las tradiciones nuestras. El trotskismo, la mitad se fue a tirar tiro, el PRT se divide, yo vengo de la corriente que después formó el PST, pero los demás se fueron a leer. El PST también tuvo sus fracturas en ese momento que fueron... Pero fuimos en un sentido ajeno al proceso masivo de masas más importante que estaba dentro del peronismo. Con las contradicciones, porque el peronismo también dio la juventud sindical y dio a los montoneros, ¿no? O sea, la AAA y la FARC, dio todo el peronismo. Yo creo que eso, a nosotros los 80, la vuelta a los 80, la recién de la dictadura, nos generaba que éramos una secta, veníamos de la dictadura. También la dictadura a todos los partidos los mete para adentro, no hablas con nadie, porque hablas si hablas con alguien vas en cana, entonces te matan. Yo vivía mintiendo. Mintiendo, claro, bueno, eso, digamos una gran mentira todo. Ahora, ese fenómeno yo creo que sí, el Frente del Pueblo es un punto que hace... Igualmente yo creo que el fenómeno central, donde se rompe con todo eso, donde estalla, por lo menos desde el punto de vista de los troscos, donde estalla, es en relación al 90. A los 90 y sobre todo a la caída del muro de Berlín. Porque da por tierra toda una lógica en la cual nosotros teníamos o nos diferenciábamos de los partidos comunistas en base a las diferencias que tuvo Trotsky con Stalin y todo lo demás, lo que siguió, pero fundamentalmente nos diferenciábamos porque planteábamos, porque mirábamos o teníamos, que aparte había parte de eso de la realidad, que el aparato soviético era el que sostenía esos partidos, como embajadas nacionales. Ahora, la caída del muro de Berlín hace una explosión, abre fuerzas, libera fuerzas y genera una crisis gigantesca. Es decir, cuando una secta entra aire, explota. ¿Qué es lo que nos pasó a todos? Entró aire, explotamos. Nosotros que habíamos dicho que el muro de Berlín iba a caer de otra manera, iba a caer con masas que iban a reivindicar el Estado soviético y el socialismo, y cae con masa que dice quiero más capitalismo, ¡pum! La cabeza, muchacho, ¿qué pasó? ¿Viste? Algo. Entonces hay todo un replanteo dentro del trotskismo a nivel mundial. El trotskismo explotó a nivel mundial. Bueno, el Partido Comunista desde ya, quilombo gigantesco en el mundo. Es decir, un quilombo que no es el eurocomunismo, un quilombo mucho mayor, porque en realidad el paradigma social, y aparte empezar a ver qué fueron esos estados, que es el otro tema. Si vos yo me decían antes, yo viví en Argentina o en Cuba, digo, o en la Unión Soviética, viví en la Unión Soviética, decía. Por más que haya libertad y todo lo demás. Ahora me decís, prefiero vivir en Argentina o en la Unión Soviética, no, prefiero en Argentina. ¿Por qué? Porque después que descubrí que hubo millones de muertos, que hubo cárceles, que la gente o los mataban, o lo encarcelaban, o lo metían en manicomio. Y ves la putrefacción que se llevó de esos estados, decís, yo me parece que defendí hasta el 90 esos estados y me parece que me equivoqué. Como mínimo había un montón de cosas que no había que defender y que había que enfrentarlas porque iban en contra de la emancipación del ser humano, en contra de los principios básicos de Marx, la liberación de los trabajadores. Y había una opresión gigantesca. Entonces, eso hace estallar, nos revienta la cabeza, creo, nos revienta. Y empezamos a estudiar, a ver a tipos que quizás, yo a mí personalmente, tipos que nunca le había prestado atención, le había dado bola. Si se pone la teoría en discusión, las teorías que nosotros veníamos y quedábamos como Talmud, definidos por la historia, que esto era así, se pone en discusión, ¿es así? Algo que el marxismo por naturaleza tiene que cuestionarse sistemáticamente. Bueno, nosotros no lo hacíamos. Entonces empezamos a cuestionar, a revisar, y a revisar, empezás a tomar definiciones en base a cosas mucho más sencillas. Estar mejor o estar peor. Sí, es más humano o menos humano. Es decir, y a partir de ahí definís todo, no definís en base a un preconcepto que tiene. La propiedad estatal está bárbaro, yo estoy a favor de la propiedad estatal. Pero ¿qué propiedad estatal? Si la propiedad estatal, digo, Mussolini también estatizó un montón de cosas, ¿para qué? Entonces, todas estas cuestiones que nosotros, para mí, la crisis del Este abre esas. Y hay muchos años de confusión, muchísimos años de confusión, que en todo, en general, la izquierda en general. Ahora, toda secta que se explota, también hay sectores que dicen, está mal la explosión, niegan la realidad y se mantengamos como secta lo que queda. El trotskismo vivió ese proceso. El trotskismo
como hay miles de compañeros que hoy están en diferentes grupos que en el kirchnerismo, miles, gente en el gobierno. Yo tengo amigos que militaron conmigo que son parte, hoy son funcionarios del gobierno, y que siguen opinando lo mismo que opinaban antes, no es que de cambiar, opinan lo mismo en relación al paradigma de sociedad que quieren, opinan lo mismo. Y hay otros que no, es mantener, resucitar la Biblia. La realidad no existe, mi amor, lo importante es lo que está escrito. Y se mantiene en una cosa cerrada, absolutamente cerrada. Entonces, eso te lleva a la valoración sobre los hechos que son completamente distintos. Que se enjuicia a los militares, ¿es bueno o es malo? Es bueno, está bien. Ahora, si vos lo mirás y decís, esto es una acción de demagogia para engañar a las masas, está bien, pero van en cana. Bueno, no, pero es para engañar y esto es porque nos van a cagar. Entonces te hacen la lógica de las sectas, inventan la realidad del servicio propio. Y aparte hay otro elemento más que para mí es muy, muy central, que es la burocracia. No burocracia sindical como Pedraza, no la burocracia como son de los estados modernos que generan burocracias y a veces completamente déspotas, sino la burocracia de sostener una determinada estructura al servicio de un estilo de vida, de forma de vida. Yo conozco a todos los que dirigen los partidos, los conozco a todos militan conmigo, excepto los del peón, que nunca estuve con ellos, pero los conozco, soy amigo de ellos, tengo relaciones con ellos, todos los demás los conozco. Y es un estilo de vida, yo momento que es un estilo de vida, militancia, oposición a todo, es mi vida eso. Cambiar eso hace cambiar toda tu vida. Y a determinada edad no cambias toda tu vida, es imposible cambiarlo. Entonces los tipos se sostienen de esa manera. Y cada vez más sectario, porque como hay varios, si vos, del MAS explotaron como 10, 15 partidos, son MST, PTS, Convergencia Socialista, Izquierda Socialista, Izquierda Revolucionaria, a ver, ¿qué más? El PSTU, todos. Entonces, el problema que empieza a surgir, todos son opositores a todo, todos. Ahora, ¿por qué tenés que estar en el MST y no en el PTS? ¿Y por qué en el PTS y no en el Izquierda Socialista? Y la única forma de sostener eso es decir, el otro es un traidor. Está todo muy bien, pero por eso tenés que venir conmigo y no con el otro. La forma de sostener a las sectas es así, privilegiando la diferenciación de la unidad, la distancia de la cercanía. Eso hace de que el otro pueda estar acá y yo acá. Entonces yo puedo construir ante un tercero, tiene que venir conmigo porque el otro es un hijo de puta. Eso lleva a un nivel, a una dinámica hacia adentro, de absoluto sectarismo, donde yo lo he vivido esto. Cuando vos me contabas recién me reía. Cuando yo entré al subte, era tal la cancha rayada que habían dejado acá adentro, tal era no quedaba nada, que a mí me venía a ver un tipo de quebracho. No me olvido más, vienen unos pibes de quebracho y me dicen, che, boludo, ¿cómo hago para entrar? Y yo le hice todo lo posible para que entren a laburar. Quería, por favor, alguien que más o menos se asemeje a un quebracho, digo, estábamos a kilómetros, pero alguien que por lo menos no sea un neoliberal, que lo tenga acá adentro para poder laburar. Un radical, quería. Quiero un radical al lado mío, porque lo que está es una cosa increíble. Entonces, yo en otro momento, en los laburos que laburaba, entraba un tipo del PO y me amargaba una semana, porque veía competencia. ¿Me entendés? Entonces este fenómeno de las competencias entre los diferentes grupos para poder sostener grupos dirigentes que la mayoría de ellos, yo opino, es una opinión mía, que están prostituidos, me refiero a que sean multimillonarios, no, prostituidos a que es su estilo de vida, su forma de vida y le importa, ya no está planteada la revolución, está planteada cómo sobreviven ellos en esa lógica de que dirigen un grupo y que son el dirigente o son el candidato, ¿me entendés? Prostituido desde ese punto de vista y que no le importa la lucha de clase, la realidad, si avanzan o mejoran la lucha. A ver, yo en el movimiento sindical tuve 20.000 enfrentamientos con ellos, 20.000, pero muy violentos, gritos, puteando, no, mal, nos hemos enfrentado, acá adentro estamos enfrentados con ellos. ¿Y por qué? Yo quiero ganar, no quiero dar luchas heroicas para perder. Porque precisamente como no tengo ninguna secta que preservar, yo quiero ganar, porque el día que pierdo perdí. Perdí yo, perdieron todos los que están acá. Ahora, las sectas sobreviven siempre. Bueno, entonces pasan casos, dirigen conflictos como el del casino, por ejemplo, quedan 1000 tipos en la calle y la secta se mantiene igual, ganó 3-4 pibes y se siente contento porque captó 3-4 pibes. Crecimos.
balance, crecimos. Ahora, en el casino no va a haber delegados por 50 años, porque lo barrieron a todos, limpiaron a todos. De 2000 y pico trabajadores echaron a 1000. ¿Entendés? Ahora, para la secta capaz de ser un balance positivo. Se perdió conflictos, pero ganamos 10 militantes. Y la concepción leninista, que es la acumulación de militantes, te lleva a la destrucción, porque esa es la lógica con la que se maneja. Eso hace de que sean impermeables inclusive a los procesos reales. Digo, a ver, no podés ser impermeable a la Plaza de Mayo el otro día. No podés ser impermeable a los discursos, no solamente de la presidenta, que tiene genera un paradigma completamente distinto social, que inclusive en algunos hasta no tenés por qué estar de acuerdo. Y a veces dice cosas que también yo no me siento identificado, pero el 90% que dice va en tu dirección. ¿Cómo puede ser de que vos eso no te seas impermeable? Porque no me importa que el pibe de la Cámpora, que hoy está militando y que quiere vivir mejor, que putea contra los empresarios, que putea contra los grupos de poder, no me importa, no, ese es un boludo que va a ser las brigadas contra los trabajadores, termina diciendo. Cuando en realidad los tipos son todo lo contrario, son pibes, ojalá tuvieran, ¿me entendés? Yo quiero ser uno de ellos, ¿viste? Bueno, todo es al revés. Se transforman en unas sectas que pululan y que aparte en la sociedad, porque son producto de esta sociedad, la sociedad tiene un espacio político. Es decir, el FIT, por ejemplo, tiene un espacio en la superestructura. Claramente. Yo le pregunto a mi mamá sabe quién es Altamira. Y hay un sector de la sociedad que no va a militar jamás con ella, pero voy a votar, porque está en contra de todo. Se tiene un 3% que puede oscilar entre un 2 un 3% en las elecciones. Suponete que si nos vaya mal en todo, pueden llegar a sacar 8. El día que sacan un 8, se suicidan después porque no saben qué hacer, ¿me entendés? Pero digo, el piso y el techo que tienen es enano, ¿me entendés? Si ellos tienen el techo arriba de la cabeza. No pueden, más desarrollo de eso no pueden tener. Y por ende, no pueden transformar nada, no pueden modificar la realidad. Y la tesis décima, creo, de Feuerbach, de Marx, donde dice, los antiguos filósofos trataron de interpretar la sociedad, de lo que se trata de cambiarla. Digo, esa premisa, que es la base del materialismo dialéctico, para ellos es ajena, está por fuera de su realidad. Entonces, esto lleva a que la gran mayoría del trotskismo argentino, digo, a ver, sobre la teoría de Trotsky puedo decir que hay varios aspectos equivocados, muchos aspectos equivocados, pero creo que los esenciales de Trotsky son correctos. El desarrollo desigual y combinado, que la teoría base es absolutamente correcto. ¿Cómo se llama esa parte? El desarrollo desigual y combinado. ¿Qué sería? Y Trotsky analiza la sociedad rusa, escribe un libro que se llama Resultados y Perspectivas, y las fuerzas motrices de la revolución, que es la base de la revolución permanente. Dice, en esta sociedad, que es una sociedad feudal, va a haber una revolución socialista. ¿Por qué? Porque dice, el motor central de la sociedad es el movimiento obrero, por más que haya 120 campesinos, 120 millones, 5 millones de obreros, pues concentrado todo el hay un desarrollo capitalista muy fuerte de la ciudad, aunque sea campesino, acá no viene una revolución democrática. Porque los campesinos, pues los únicos que pueden hacer la revolución son los obreros, y si toman los obreros no van a decir no es propio de la burguesía. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, de hecho, se da ese proceso, se pasa de un sistema feudal a un sistema socialista, o mejor dicho, lo considerado un sistema socialista. Eso que dice que la sociedad tiene desarrollo desigual, porque el desarrollo capitalista no es lineal, como decía Marx. La burguesía se empieza a desarrollar el miles de obreros, los obreros cuando son millones y millones echan a los burgueses. Disculpame, están los muchachos de la... Ahora voy, ahora termino acá y voy para allá. Se van a hacer millones de obreros y se van a pasar por encima de la burguesía, eso no se da. Por eso el eslabón se corta siempre en los lugares más débiles y no en los más grandes, donde tienen la mayor concentración de obreros. En general se da al revés. Los procesos latinoamericanos se están dando en un buen lugar donde en realidad la clase obrera flaquea o es chica. Y en Ecuador, que obreros debe haber, ¿viste? Es decir, pobrecito. Bolivia, los mineros que encima no juegan un rol fundamental. Venezuela, el movimiento obrero venezolano era inexistente, los petroleros, hasta Premio Maíz jugaron en contra. Ese fenómeno de desarrollo social, la teoría del desarrollo social para mí es perfecta. Lo mismo, y esa teoría te lleva al otro punto, de que la burguesía es incapaz de desarrollarse como clase. Que es el otro elemento central de la tesis de la revolución permanente. Dice, la burguesía tiene una tarea histórica que cumplir como clase, que es desarrollarse, crecer, por ende va a desarrollar el proletariado. Bueno, eso la burguesía desde hace 300 años que no lo hace. Porque ¿qué es lo que hace? En general se escapa el capital financiero,
especulativo, no se desarrolla como burgués, se desarrolla en capital financiero, se transforma en burguesía financiera, por un lado, y segundo, se entrega al imperialismo, no tiene problema en asociarse con otra nación, en este caso con capitales extranjeros, y se vende al capital extranjero. No tiene el rol de burguesía mirada a principios del siglo, la francesa que competía con la alemana y por ende se desarrollaba en medio de la otra. Su condición de clase, en el proceso de desarrollo desigual y combinado, lo lleva a que no cumpla su rol que tenía que cumplir en la sociedad o que tenía destinada en la sociedad. Esta base central es lo que me hace a mí no tener un problema con el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo cree que la burguesía argentina va a cumplir su rol de clase. Y sistemáticamente cree eso, lo la escuchás a Cristina que lo dice. El problema es que no logra encontrar a nadie que lo haga. O cuando intentan hacerlo, cuando ellos tienen toda una política para hacerlo, le dan todas las ventajas. El mejor ejemplo quizás es el de YPF. Van a esquenas y le dicen, te regalo YPF. Lo único que tenés que hacer es hacer tu rol de burgués. Hacerla productiva, boludo, te la regalo. ¿Me entendés? Tomá, te la regalé bonito, llévatela, ahora que saca petróleo. ¿Me entendés? Saca petróleo. No, no hay vuelta. Es que nazi no saca petróleo. Saca la guita con la CEA, bordea con la guita y el YPF. Entonces llega un momento que te está hundiendo y te dice, papi, escúchame, que nací. Claro, le dice, papi, yo te di esto para que lo hagas productivo, para que lo hagas funcionar. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Nada, bueno. Y un taronillo como está, decide echar la patada y sacarlo. Cachetazo, ¡puf! Afuera todo y toma YPF. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ellos la salida para YPF era un burgués nacional que transformó YPF en una gran empresa petrolera. No resultó, hubo que echarlos a todos y ir vos a transformar la petrolera. Tuviste que sustituir a la clase que estaba determinada por historia a cumplir ese rol, lo tuviste que sustituir con el propio Estado. Bueno, para mí ese ejemplo es el mejor de todo. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque vos podés hacer dos cosas frente a eso. Decís, vos, me resigno, me entrego yo también, el capital internacional, el imperialismo, lo que hizo Alfonsín, me resigno, la burguesía me enfrenta, bueno, me resigno, FMI, todo lo demás. Me termino casando yo también con ellos, soy parte de esto, me dejo gobernar, voy con ellos y no hay posibilidad de ser un país serio, un país y tratar de ir hacia un proceso de industrialización o de desarrollo burgués, un país tradicionalmente burgués. Bueno, hago eso. O lo otro, tengo que enfrentarlo. Si quiero hacer lo contrario, si quiero seguir con mi objetivo, tengo que enfrentarme con los propios burgueses que tendrían que cumplir ese rol. Y es lo que estamos viendo. Digo, Cristina se enfrenta con Clarín, Kirchner se enfrenta con Clarín después de haberle dado a Clarín todo. Bueno, ¿por qué? Porque la realidad lo lleva a enfrentarse. ¿Por qué? Porque Clarín no cumple su rol que tenía que haber cumplido. Cumple un rol, pues. Esto es lo grandioso del kirchnerismo. Yo lo puedo hacer desde otro lugar, ¿me entendés? No desde la paradigma peronista, porque nunca fui peronista, ni lo voy a hacer, ni voy a mentir que voy a ser peronista, porque no me lo creería nadie. ¿Entendés? Yo me encargo en todas las reuniones, yo no soy peronista, ni lo pienso ser. Estoy opinando lo mismo que opinaba antes. Ahora, no me queda contradicción porque sé que ese compañero o ese movimiento o este proceso que estamos viviendo junto con un montón de peronistas, ¿no? Tarde o temprano te llevan objetivamente a debatir el problema de su propia concepción, su propia teoría, su propio imaginario de sociedad organizada con los burgueses, ¿no? Te lleva y en caso que yo esté equivocado y que se logre que la burguesía haga un país, está buenísimo igual, ¿entendés? Estaría buenísimo igual, porque estaríamos en mejores condiciones para llegar a donde yo quiero ir, ¿me entendés? Estados Unidos. Claro, sí, muchas mejores condiciones. Entonces digo, esto no me queda contradicción y por eso hay que entenderlo. La gran mayoría de los grupos trocos no partan por negar todo esto y seguir creyendo de que la solución está en una vanguardia elitista, y eso es lo que te lleva y no participar del proceso real. Decirle estamos peor que los 90 cualquiera es cagarse de risa. Por suerte ya no lo dicen más, si peor que los 90. Pero veía, década ganada, una década extractivista. Sí, papá, y menos mal que tuvimos soja. Pues si no teníamos soja, nos pasa lo de Grecia, que no tienen nada, y te hundí, no tenés nada. Y Venezuela, menos mal que tiene petróleo, porque si no tuviera petróleo, no quedaba nada. Entonces, bueno, está bien, hay que controlarlo, no hay que dejar que Monsanto, todo eso estamos de acuerdo. Pero nosotros salimos de la crisis gracias a la mierda esa de la soja. Si no lo hubiéramos tenido, hubiéramos estado 10 veces peor. Unas cosas de color. ¿Dónde naciste? Capital Federal. ¿Te criaste en el barrio de?
En verdad me crié entre Flores y Boedo. Viví 17 años en Flores, pero mis viejos como eran de Boedo, Tendito Oriental y San Juan, tenían un kiosco ahí, mis abuelos vivían ahí. Entonces me crié ahí con amigos de ahí. Mis amigos son de ahí. ¿En el mes de qué año? Febrero del 66. Excelente. ¿Película favorita? ¿Películas? Hay varias tengo favoritas. Quizás la más... Dos, tres primeras. La primera que tengo así monstruosa, que fue para mí que me sirvió en la vida como una escuela, El Padrino. Brillante, brillante. Aparte como película buena, gigante, sino desde el punto de vista del conocimiento del poder, la mafia y todo eso, a mí me sirvió para enfrentar a la burocracia y todo. Después de los 80, El Padrino. Y lo último, rock, bandas, música. Sí, siempre fui rockero, siempre. Escucho de todo, estoy escuchando Sass. ¿Qué estás escuchando? ¿Sass? Sass. ¿Miguel Mateo? No, Sass, una francesa. Ok. Muy buena. Una piba. A ver, ¿podemos escuchar un poco? Sí. A ver que voy a buscar un tema que me parece tan traducido. C'est soir. Esta tarde. Una francesa. No, yo siempre me formé en el rock, me gusta mucho el tango, la música rock platense, ¿no? Música acá porteño. Bandas, qué sé yo, mi banda preferida, The Clash, músico Peter Hamill, son cosas que... Vandergraaf Generator. Vandergraaf Generator, claro, yo tengo todo eso, tengo toda la colección, vivo escuchando. Hamill es el monstruo más grande que he escuchado en música en mi vida. ¿Lo fui a ver acá 3-4 veces, 3 veces. En trío, solo con un piano, monstruo completo. Clash porque era más juventud, más rocker, así, pero escucho de todo tipo de música, claro, y vos, esto me fascina, me gusta el rock moderno, me gustan los pibes, a veces el grupo que no me da como para ir a veces a hacer poco. El último poco lo hice con Manu Chao en la cancha del Boche, acá abandono, ya está, dejó el cortón, juego los botines. Gracias, loco. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale.